que hasta tu vida entregaste, tu costado abierto fue. Fueron esas gotas de tu sangre que mi corazón limpiaron. Me hiciste un nuevo ser, de tal manera al mundo tú amaste, que hasta tu vida entregaste, tu costado abierto fue. Fueron esas gotas de tu sangre que mi corazón limpiaron. Me hiciste un nuevo ser. ¿Cuántos dan gracias? Gracias, te doy gracias por tu amor sin condición en esa cruz. Gracias, te doy gracias por tu perdón, la salvación en esa cruz. Amor sin condición, amor sin condición, amor sin condición, amor sin condición. Ayer el Señor nos permitía aprender algo bastante bello. El error de las vírgenes insensatas no había sido no tener su aceite listo. El no tener el aceite listo era la evidencia de que no había un interés por el amado. El no tener su lámpara lista simplemente mostraba que no había un deseo en ella por él. Y entendemos que nuestro aceite no es físico. Nuestro aceite solo puede provenir de un solo lugar, y es del mismo corazón del amado. Para que nuestra lámpara pueda arder, necesita del aceite de su presencia. No fluye por un aceite propio. No puede mantener su llama por una simple buena intención. Hay que correr a la fuente, y esa fuente insaciable es el Señor. Así que ¿qué tal si le cantamos una vez más? Llena hoy mi lámpara. Llena hoy mi lámpara, Señor, con aceite de tu espíritu, para poder proclamarte y testigo seré de Jesús. Llena hoy mi lámpara, Señor, con aceite de tu espíritu, para poder proclamarte y testigo seré de Jesús. Llena hoy mi lámpara, Si es tu deseo, Señor, mi amado hermano, con aceite de si tu estás espíritu, interesado en el fondo de tu corazón por el Señor, proclamarte, que sea tu clamor en esta mañana, correr a la fuente insaciable. Un momentico, ¿sí? Y solamente medita ahí en algo, y es cuánto el Señor te ha permitido conocerle a Él, y cuánto Él mismo ha traído ese cambio, esa transformación en tu vida, y digámosle a Él: Padre, permíteme amarte más, gustar más de ti, deleitarme más en ti, y que cada día mi corazón se una más al tuyo, y que cada día comprenda más cuál es tu voluntad, y que todos los días mis pies
caminen en esa obediencia, porque tú eres precioso, porque tú lo mereces, porque has sido tan lindo, tan cariñoso, tan especial en toda mi vida, papá. Por eso gracias. Y que hoy pueda, a través de la palabra, acercarme más y derramar más mi corazón. Te lo agradezco, Padre. Amén. Amén. Bueno, he querido titular la enseñanza de hoy, de regreso al corazón del Padre. Y sé que lo que vamos a empezar a aprender hoy, a meditarlo, porque son cosas que empiezan a quedar ahí en el corazón, pero que necesitan ir siendo digeridas, son cosas que necesitan ir siendo procesadas para que las vayamos haciendo vida en nuestros corazones, en nuestras vidas. Y lo que me llevaba o me motivaba a compartir esta palabra, pues primeramente la confrontación que causó a mi vida, la confrontación que causó a mi corazón, a mi manera de pensar, mi manera de ver a Dios en determinados aspectos. Y eso empezó a hacer en mí una cantidad de preguntas que yo decía, realmente yo necesito acercarme más al corazón del Padre, a verlo a Él como papá, a verlo a Él de esa manera, como un Padre tierno y amoroso. Creo que nos ha pasado a todos que tenemos un concepto de Dios o creemos tener un concepto de Dios y nos acercamos a nuestro Dios de esa manera, entendiendo que Él es Dios, entendiendo todo lo que representa el saber que Él es Dios y todos los atributos que eso añade, porque es que no hay otro título, otra posición más grande y más majestuosa, más gloriosa y santa sobre todo el universo que Dios, nuestro Dios. Entonces, te repito, venimos delante de Él con ese concepto, ¿sí? Con esa idea, a veces obviamente entenderlo en toda su majestuosidad no va a ser posible mientras estemos en esta carne, pero intentamos entender eso, que Él es Dios y todo lo que encierra ser Dios. Pero a veces, no sé si a ti, pero por lo menos a mí, por eso te digo, el primer confrontado fui yo mismo. Y es que la gran mayoría de las veces venir a Él como papá, como que me suena extraño, como que es algo ahí que no logro como sentirlo profundamente. Entonces, miremos un momentico Gálatas capítulo 4 versículo 6 y simplemente quiero como ir desarrollando esto poco a poco para que me puedan comprender un poquitico todo esto. Gálatas capítulo 6 es como el eje central de la enseñanza para hoy. Vamos a ver muchos versículos, pero dentro de todos creo que este quede ahí como marcadito, resaltado ahí en los corazones. Capítulo 4, versículo 6. Dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió, mira esto, a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, ¿qué?
el cual clama, Abba, Padre. Entonces, si bien todos los nombres de Dios que aparecen en la escritura que hemos ido aprendiendo, cada uno de ellos son muy importantes, porque cada uno de los nombres de Dios nos revelan aspectos del carácter de Dios. Cada uno de los nombres de Dios. Si hablamos de Jehová Adonai, estamos diciendo que Él es mi amo. Si hablamos de Jehová Rafa, ¿qué estamos diciendo? Que Él es ¿qué? Mi sanador. Si hablamos de Jehová Shalom, ¿qué le estamos diciendo? Él es nuestra paz. Si hablamos de Jehová Roy, estamos diciendo Él es mi pastor. Si le digo Jehová Sabaoth, estoy diciendo Él es el Señor de los ejércitos. Entonces, mira que cada uno de esos nombres grandiosos, maravillosos y muchos más. Sí, don Eduardo dice Jehová Jireh, que traduce ¿qué? Entonces, cada uno de estos nombres son tan importantes, vuelvo y te repito, porque revelan aspectos del carácter de Dios. Pero el nombre Abba Padre es uno de los más importantes y también preciosos, porque este nombre que aparece acá, lo acabamos de leer, nos lleva necesariamente a que nosotros entendamos de qué manera es que Dios quiere relacionarse con nosotros. Él quiere relacionarse como Abba Padre, y eso es algo bien bonito. Yo creo que para cada uno de nosotros, algo que es bien claro, algo que es bien puntual, es que hemos entendido cuál fue la obra que Cristo Jesús vino a hacer a la tierra por la humanidad. Eso, bueno, lo repetimos tantas veces, su obra redentora, su obra expiatoria, su sacrificio redentor y la manera como a través de él mismo fue provisión para nosotros poder acceder nuevamente a estar unidos al Padre a través de su redención. Eso, vuelvo y te repito, lo tenemos claro, lo sabemos, pero yo creo que, y fue algo que empezó a suceder a medida que yo iba meditando en esto, hacía días venía meditando en esto, y es que nos percatamos muy poco y quizás no entendemos que también otra de las tareas que Él vino a llevar a cabo fue venir para revelarnos a Dios como papá. Empezaba a mirar esto y me impactaba eso. O sea, vuelvo y te repito, damos gracias a Él por su sacrificio redentor, pero muy poco nos percatamos que también Él tuvo esa tarea, Él tuvo esa misión de venir y revelarnos a Dios con toda su santidad, con todos sus atributos, con toda su grandeza, con toda su magnificencia, con todo el respeto, con toda la honra que Él merece. Él vino a mostrárnoslo y a revelarnos también como Padre, como nuestro papá. Quiero que vayamos un momento a Lucas capítulo 10, verso 22. Mira lo que dice aquí la palabra. Lucas 10, 22. Todas las cosas
me fueron entregadas, dice, por mi Padre. Y nadie conoce quién es el Hijo, sino el Padre, ni quién es el Padre, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo quiera revelarlo. Hay algo bien bonito, y es que Jesús estaba tan perfecta y especialmente capacitado para revelarnos al Padre. O sea, toda la capacidad para revelarnos al Padre. ¿Por qué? Porque antes de vivir como hombre aquí en la tierra, algo sucedía, y es que ya compartía con el Padre toda la eternidad. Mira qué posición tan singular la de Jesús. Cuando aún en esta tierra no existía ninguna otra criatura. Cuando aún en lo que nosotros llamamos y conocemos como todo este universo inmenso, cuando todo esto aún no existía, el Hijo, Jesús, ya disfrutaba del cariño, de la atención del Padre, y disfrutaba de poder estar al lado de Él y de verlo actuar. O sea, imagínate toda la eternidad. Y ese concepto de eternidad a veces no cabe en nuestra cabeza. Pero toda la eternidad pasada, cuando hablo de la eternidad pasada, está hablando antes de que todo fuese fundado, fuese creado. Ya estaba disfrutando del cariño, disfrutando de la compañía, del amor del Padre. Juan capítulo 5, versículo 20. Mira cómo dice: porque el Padre ama al Hijo y le muestra ¿cuántas cosas? Y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que estas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Qué versículo tan bonito, ¿no? Y mira el mismo en Juan 14:31. Juan 14:31. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vamos de aquí. Siempre hablando, ¿sí?, de esa eternidad y de todo aquello que Él ha compartido y ha entendido y ha recibido del Padre. Entonces es obvio que el Hijo siempre ha conocido a la perfección el carácter, la personalidad del Padre. Mira, vamos a Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 17. Dice, hablando de Jesús: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Eso nos deja ver cosas muy maravillosas de esa eternidad entre el Padre y su Hijo. Juan capítulo 1, versículo 1. Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era ¿quién? Era Dios. Y el versículo 14, ahí mismo en Juan: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. O sea, desde la eternidad y hasta la eternidad.
Y hay algo acá que me impactaba, y es que, bueno, primero mira la manera tan bonita como Jesús siempre habla del Padre, mi Padre, y siempre se refiere a Él con ese amor, con esa ternura, hablando siempre de Él como mi Padre. Pero para los judíos, el concepto de Dios como Padre no era algo muy frecuente. No les era a los judíos algo muy familiar para ellos. Y uno como que se extraña de esto. Yo lo leía y lo miraba a través de la escritura, ¿sí? Entonces, aunque para ellos el concepto de Dios como papá no era algo muy familiar y no era algo que ellos constantemente estuviesen expresándose a Él como papá, como padre, no obstante, Dios sí, Dios siempre se reveló a ellos, Dios siempre se reveló a ellos como papá. Miremos por ejemplo Éxodo en el capítulo 4, verso 22. Éxodo 4, 22. Miremos cómo Dios se refería a ellos. Dice, y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. Aquí yo voy a matar a tu hijo, a tu primogénito. Entonces, ¿cómo se refería a su pueblo? Como su hijo. Miremos también en Jeremías. Y vamos a Jeremías en el capítulo 31. (31:9). Mira cómo Dios les hablaba. Irán con lloro, mas con misericordia los haré volver, y los haré andar junto a arroyos de aguas, por camino derecho, en el cual no tropezarán, porque soy a Israel por padre, y Efraín es mi primogénito. Nuevamente, Él revelándose a ellos como padre. Vamos a Oseas, por favor. Oseas en el capítulo 11 y en el versículo 1 al 3. Oseas 11 del 1 al 3. Préstale mucha atención. Cuando Israel era muchacho, lo amé. ¿Y qué dice? Y de Egipto llamé ¿a quién? Y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Entonces mira lo bonito, lo amé, dice ahí, y de Egipto llamé a mi hijo. Dice que lo llevaba de la mano y que lo cuidaba. Nuevamente Dios, ¿sí?, revelándose como papá. Y miremos Deuteronomio 32:6. Deuteronomio 32:6. Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. ¿No es Él tu Padre que te creó y Él te hizo y te estableció? ¿No es Él tu Padre, vuelvo y te repito, que te creó, te hizo y te estableció? Entonces, yo me preguntaba, o sea, leyendo todo esto, decía, bueno, pero ¿por qué para el pueblo de Israel fue tan difícil y fue tan complicado venir a Él y hablar con Él como padre, como un papá? Quizás ellos
no lo entendieron. Quizás cuando el Señor se acercaba a ellos y les decía mi hijo, y yo soy tu padre, y volvía y repetía, tú eres mi hijo, quizás les sonaba como cuando hay personas que tienen la costumbre de decirle hijo a otras personas, o mi hijo, sin ser el hijo. Quizás ellos de pronto, pienso yo, que lo entendían de esa manera. No pudieron comprender realmente. De hecho, ellos, hablando del pueblo de Israel, cuando oraban, y tú lo puedes ver a lo largo del Antiguo Testamento, ¿sí? Que ellos cuando oraban, se dirigían al Señor, obviamente con la reverencia y con el respeto que para ellos merecía ese ser supremo, Dios, pero se dirigían a Él como el eterno, como el gran yo soy, como el Elohim, el Señor, como el Elión, el Altísimo, como el Yahvé, el yo soy el que soy. Entonces venían delante de Él, oh Altísimo, soberano, glorioso, eterno, y eran sus oraciones dirigidas a través de cada uno de esos nombres de Dios que inspiraban en ellos ese respeto. Pero no venían ellos a Él, perdón, y se expresaban a Él como papá, papito, padre. No. Vuelvo y te repito, lo hacían con toda la reverencia y postrados, y el Altísimo, y el glorioso, y el creador, y el omnipotente, y el soberano, y el glorioso. Pero no era familiar para ellos decirle papá, papito. No. Que la palabra padre, en referencia a Dios como tal, en el Antiguo Testamento aparece solamente unas 15 veces. O sea, de manera colectiva, es decir, refiriéndose a la nación de Israel. Pero cuando tú vas al Nuevo Testamento, ya en el momento en el que Jesús aparece en escena, tú ves esta palabra refiriéndose a Él como papá, como papito, lo ves más de 250 veces. O sea, mira que hay un tremendo contraste. Y esto nos deja ver evidentemente que el interés de Jesús en cumplir esa tarea tan linda y tan preciosa de revelarnos a Dios, no solamente como Dios, sino también como ¿qué? Como papá. Se empeñó Jesús en modelarlo, en mostrarlo, en dejarlo bien claro. Y cuando Jesús lo hacía, eso hacía hervir la sangre de los judíos. No soportaban eso. O sea, para ellos era algo tan extraño, y para ellos era algo como, ellos lo reprochaban, que Jesús hiciera eso, les hervía la sangre. Mira, Juan capítulo 5, por favor. Juan capítulo 5. Y vamos a leer versículos 17 y 18. Mira pues esto. Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y mira el 18. Por eso los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Él. Y es que era un desafío bien bonito. O sea, con esto Jesús no pretendía ofenderles,
Al contrario, con esto Jesús pretendía era que ellos entendieran esa paternidad de Dios, pero ellos nunca lo vieron así. Y él viene y dice, mi padre hasta ahora trabaja. O sea, en una propiedad, mi papá, mi padre, mi papito, él hasta ahora trabaja. Y ellos decían, ¿cómo? ¿Cómo viene a decir que Dios es su papá? Si es, ¿cómo era tan complicado para ellos ese concepto de Dios como padre? No les era familiar. Tiene que venir Jesús, hecho hombre, y empezar a derribar, a desmoronar una cantidad de esquemas que habían ahí que no les permitían a ellos decirle a Dios, papá, mi padre, mi papito. Y él viene y empieza a derribar esos esquemas, pero mira todo lo que se presentaba. Decía que querían matarlo de escucharle decir algo así. Juan capítulo 8. Y vamos a leer ahí en el 8, versículo 54. Juan 8, 54. Y respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Él es mi papá. Ese que ustedes dicen que es su Dios, ¿sabe qué? Él es mi papá. Y seguía hirviendo la sangre de ellos. ¿Cómo se le ocurre decir que Él es papá? ¿Ellos a quién tenían por padre? ¿Quién decían que era su padre? Imagínate eso. Sentían más cercano como padre a Abraham, y simplemente era por el hecho de que a través de Abraham Dios levantó una nación, entonces lo tenían como su padre, como su patriarca. Pero Dios como papá, eso era una locura. Marcos capítulo 14. (61 al 64). Dice, mas él callaba, cuando está allí siendo enjuiciado, mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote lo volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Imagínate de lo que lo estaban acusando. ¿Sí? Era otra de las acusaciones. Es que dice que es hijo de Dios y se hace semejante a Dios y lo están acusando. Uno diría, ¿el pueblo de Israel? La nación de Israel, están viendo como una blasfemia que un hombre diga, soy hijo de Dios. Como que no cabe en este momento en nuestras mentes pensar algo así, pero era lo que estaba ocurriendo. Entonces te leo, Marcos 14, 61. Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote lo volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Jesús le dijo, yo soy, sin ningún reparo, yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre, está hablando de él mismo, ustedes me van a ver a mí, porque yo soy el Hijo del bendito. El Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, viniendo en las nubes del cielo. Mira lo que hace el sumo sacerdote. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras. O sea, cuando se rasgaba las vestiduras, se hacía en señal de indignación, de que lo que la persona estaba diciendo era una total blasfemia. Entonces rasga sus vestiduras y dijo, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. ¿Digno de muerte por qué? Por decir, Dios es mi papá. Si ves lo lejano que estaba ese concepto
de Dios como papá para ellos, lo extraño que era para ellos ese concepto de Dios como papá. Sigamos entonces a ver qué más nos va a dejar ver aquí la palabra. Algo bien bonito también de poder entender, y es que Jesús en sus oraciones a Dios, Él siempre lo invocaba como Padre. Siempre venía a Él. Padre. Vamos a ver aquí algunos ejemplos. O sea, esto de Él venir delante de Dios y expresarse delante de Él como Padre tenía un doble propósito. ¿Cuál era ese doble propósito? Primero, Él quería dejar ver ese grado tan precioso de intimidad, ese lazo afectivo y paternal entre Él y el Padre. Que se dieran cuenta de eso. Y lo otro que Él pretendía con esto era mostrar a sus discípulos, cuando hablo de los discípulos no está hablando solamente de los 12. Recuerde que un discípulo es un seguidor. Se mostraba a todos esos discípulos que también cada uno de ellos que estaban ahí, cada uno de ellos también podían dirigirse a Dios como papá. Eso era una cosa loca. Y ustedes pueden venir delante de Él. Y ustedes pueden dirigirse a Él como papá. Lucas 10:21. Lucas 10:21. En aquella misma hora, Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre. ¿Sí es lo bonito? Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Entonces, imagínate en este tiempo que estamos viendo, ¿sí? Y bajo esa cultura, escuchar a un hombre que se está dirigiendo hacia el Elohim, hacia el Sabaoth, hacia el Eterno, bueno, todo lo que miramos ahorita, dirigiéndose a Él, diciéndoles que papá, Padre. ¿Cómo creen ustedes que eso calaba en las mentes de ellos? ¿Cómo creen que lo recibían? Pues ahí estamos viendo, para muchos es una blasfemia, para otros quizás era algo tan extraño, tan impactante. ¿Cómo comienza la oración intercesora de Jesús en Juan 17? Vamos allí un momentico. Juan capítulo 17. Dice que estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo, mira lo que Él dice, mira cómo comienza. Papá, papito, padre, ay, toda la gente ahí, ¿este qué? Papá, la hora ha llegado. Y mira esto, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Y tú sigues leyendo y vas a encontrar que como unas 5 veces le sigue diciendo, papá, papá. Se lo dice varias veces, varias veces, varias veces. En el versículo 11, por ejemplo, y ya no estoy en el mundo, mas esto está en el mundo. Yo voy a ti, papá. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Bueno, varias veces. Y cuando Él expresaba sus oraciones, era escuchado por algunas personas, por muchas personas, pero siempre papá, papá, papá. En Juan 4:21, Juan capítulo 4, verso 21.
Jesús le dijo, aquí hablando con la samaritana: mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Y se lo está diciendo una samaritana. Ay, mira, y le está revelando a Dios y le está diciendo: es tu papá. Y va a llegar el momento en que, mira, no va a ser ni aquí ni allá, donde vamos a adorar al Padre. Creo, cuando uno lee esto, ¿sí?, sin el entendimiento que Dios ahorita nos está regalando, pues como que nos sonaba muy natural que Él le dijera a Dios Padre. Pero dándonos cuenta del contraste que esto traía para la nación de Israel, ahorita es donde empieza como a decir uno: uy, tremendo, ¿no? Que con todo lo que causaba en ellos, Él sin ningún resquemor lo seguía diciendo y lo seguía afirmando. Mateo 6:6. Mateo 6:6. Dándoles aquí una exhortación, les dice: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta. Ahora ya se refiere, ya no dice mi padre, aunque sigue siendo su padre. Entra en tu aposento y cerrada la puerta, ¿ora a quién? Ora a tu padre. Le está diciendo: ora a tu padre que ve en lo secreto, y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público. O sea, ve delante de Él, ¿sí?, a solas, en la intimidad, y habla con Él, dirigiéndote a Él como tu papá. Porque tu papá, Él te ve en lo secreto. Tu papá te recompensará en público. Una cosa rara lo que estaban escuchando. No era común. Pero bueno, yo creo que el Señor Jesús es experto en ir colocando dinamita, por decirlo de alguna manera, en aquellos fundamentos humanos, e ir colocando dinamita, y esa dinamita en el momento indicado va a ser explosión y tiene que derribar muchos esquemas que tienen que ser pulverizados para que se quite de nosotros tanta religiosidad, que tiene que caer, de verdad que sí. Entonces ahí está Él enseñándoles, ahí está Él diciéndoles, ahí está exhortándoles, mostrándoles cómo es. Estamos en Mateo, ¿qué? ¿Este era Mateo? Mateo 6:6. Marcos 14:36. Marcos 14:36. Este me parece súper lindo. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. En ese momento de agonía, viene y le dice: papito, papá, si quieres aparta de mí esta copa, pero que no se haga como yo, más bien como tú quieres. Pero mira lo bonito: papá, papito. En el momento en el que Jesús se acerca a orar por Lázaro, ya sabemos la historia de Lázaro, en Juan 11:41 y 42, ¿recuerdas? Que era un acontecimiento bien fuerte y había una gran cantidad de personas allí, ¿sí? Y cuando Jesús llega, que le dice que esta enfermedad no es para muerte, sino para vida, para que el nombre de Dios sea glorificado, y está la multitud ahí, y que decía: no pudo bueno, tantas cosas hablan de Jesús, no pudo orar por Lázaro e impedir que él muriera. Entonces mira lo que él hace. Juan 11:41 y 42 dice: papá, papito, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado.
Ay, está toda la multitud ahí escuchándolo dirigirse a él y le está diciendo, papá. Y uno no ve aquí ningunas palabras sublimes, de tremenda elocuencia, no, es algo tan sencillo, pero a la vez acompañado de reverencia hacia el Padre. Pero, Padre, gracias te doy por haberme oído. Mira qué simpleza, en el buen sentido de la palabra, ¿sí? Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije a causa de la multitud que está alrededor. Estando en la cruz, ya en los últimos momentos de su agonía, mira cómo se refiere a él en Lucas 23:34. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Papá. En Mateo 27:46, también hablando allí del momento en la cruz, él expresa algo muy tremendo. Mateo 27:46. Eli, Eli, lama sabactani. ¿Qué quiere decir? Papito, papá, Padre, ¿por qué me has desamparado? Y en Lucas 23:46 le dice al Padre, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. O sea, mira, fue tan impactante esta enseñanza, esto que Jesús modeló, esto que escuchaban de él de continuo, es que son muchos versículos, no son solamente estos, demasiados pasajes de la Escritura donde él se refiere con ese amor, con esa cercanía, con ese vínculo, esa propiedad que le daba la paternidad de ser hijo de Dios. Eso fue tan impactante para ellos, para los que empezaban a creer, que sus seguidores increíblemente le hacen alguna sugerencia. Mira la sugerencia en Lucas 11:1. Mira lo bonito de esto. Aconteció que estando Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos, te repito, discípulos no eran solamente los 12, ¿sí? Uno de sus discípulos le dijo, Señor, ¿qué? Enséñanos a orar. Te digo que increíblemente, ¿por qué? Porque es que un judío, que un hebreo devoto, temeroso de Dios, esté diciendo, enséñame a orar. No, es que eso está en su ADN. Ellos por naturaleza se dirigían a Dios para orar una y otra vez. Y estos vienen a que les enseñe. Es que ellos no oraban de esa manera. Ellos jamás se acercaban a decirle, papá, papito, padre. No. Y lo escuchan a él tantas veces. Entonces, impactó tanto en su corazón que le dicen, enséñanos a orar. Queremos orar así. Queremos aprender a orar con esa cercanía. Queremos orar con esa certeza. Bueno, tantas cosas quizás estaban sintiendo en sus corazones que le dicen, enséñanos a orar. Y te digo, estaba en su ADN, sabían, pero esto era algo nuevo para ellos. Entonces, lo que viene es más impactante aún, porque después de esta sugerencia que le hacen, mira lo que hace Jesús. ¿Él qué les dice? Cuando oréis, decid. ¿Qué comienza? Digan, Padre nuestro. ¿Por qué no les diría, cuando ustedes oren, acérquense
ante el Altísimo, ante el gran yo soy. Díganle supremo, soberano, glorioso, excelentísimo. No. Mira, que sin ser irreverente, sin ser irrespetuoso, sin hacer a un lado toda la grandeza y la supremacía del Padre, les dice, ustedes simplemente díganle, Padre nuestro. Siéntanlo como papá, como su papá, porque no es solamente mi Padre, Él es tu papá. Entonces díganle, Padre nuestro, que estás en los cielos. Yo creo que aquí hay algo muy bonito que nosotros podemos entonces concluir, y es que había algo ahí, y era esa perfecta y maravillosa combinación entre la grandeza, la santidad, la posición tan grande y majestuosa de Dios. Pero Él dice, ahora combinémoslo con algo bien bonito. Dirígete a Él también como papá. Y eso crea una combinación hermosa, perfecta, maravillosa. Porque estaban como a mitad de camino. O sea, lo uno no está por encima de lo otro. El acercarme a Él con toda la sencillez y decirle a Él, papá, tú que estás en los cielos, papá, quiero glorificar tu nombre. Papito, te pido la provisión de hoy. Papá, sé que he pecado, perdóname. Quiero, papá, aprender a perdonar a los que me ofenden. Si es lo diferente, lleva esa reverencia que merece el Dios y soberano, el omnipotente, el omnipresente, pero lleva ese otro ingrediente, el sentirme hijo, el tener la certeza de su paternidad, de su amor hacia mí. Y es que acercarnos a Él como Dios, ¿sí? Solamente como Dios y nada más, pues yo creo que nos debe dar tranquilidad, nos debe dar certeza por la grandeza, por el poder que hay en Él, por la majestuosidad que hay en Él. Entonces, claro, yo vengo delante de Dios, sabiendo el poderío que hay en Él, y traigo delante de Él mis oraciones, pues sé que Él es Dios, y eso me debe dar esa tranquilidad, ¿ya? Pero acercarnos a Él también, no solo como Dios, sino como papá, acercarme a Él como papá debe hacernos conscientes de ese vínculo paternal, de ese cordón umbilical que nos une a Él, de ese lazo fraternal de amor que un papá siente por su hijito. Creo que lo hemos visto. O sea, yo no me imagino ahí que está Camilita y Camilo, yo no me imagino a alguno de ellos dos viniendo delante de su papá y diciéndole, Señor César Guillermo, siervo y pastor del Dios Altísimo, me acerco delante de ti para que por favor tengas a bien ayudarme con la pensión para este mes. Una cosa muy reverente, ¿sí? Pues yo creo que más bien, pienso yo, viene y le dice, si está de madrugada, si acaban de levantar, quizás Camilo viene, papi, buenos días, Dios te bendiga, etcétera, etcétera. Papá, recuerda que para la próxima semana pues hay que pagar la pensión, entonces para que sepas. ¿Hay alguna irreverencia ahí? No. Pero eso deja ver que esa unión, ese vínculo, esa paternidad, y es algo que necesitamos meditar en esto, hermanos. Necesitamos de verdad sentirlo
de esa manera. Y es que, te digo, me pasa a mí y creo que nos pasa a todos. Vamos a orar a Dios y hace como que engolamos la voz: Padre maravilloso, Señor y Dios altísimo, Padre de toda gracia, Dios eterno, Señor maravilloso, Padre todopoderoso, majestuoso. O sea, como que si no lo hacemos de esa manera, si no modulamos la voz y si no venimos con palabras extremadamente adornadas, como que pienso que Él no me va a escuchar. Estamos ahí. ¿Quién va a orar por los alimentos? Bueno, algunos oran. Vamos a cerrar nuestros ojos. Y entonces empezamos ahí, el cambio de voz y todo, como si fuera pues la cosa. Y te digo, no hay pecado en ello, porque Él es Dios y no hay otro nombre bajo el cielo, dice la misma escritura, que pueda ser dado a los hombres. O sea, es el nombre sobre todo nombre. Pero qué bonito nosotros poder empezar a entender, vuelvo y te digo, como te dije al principio, eso es algo que tiene que empezar a ser digerido en nuestras vidas. Empezar a acercarnos a Él en reverencia, en el respeto que merece Dios, pero viéndolo como mi papá, en esa sencillez. Cuando solamente, o cuando no tenemos revelado a Dios como Padre y solamente como Dios, pues mira, nos quedamos en cosas como estas. Y es que si nos ponemos a meditar profundamente en Dios, Dios es un misterio. Dios es un misterio que nosotros no podemos dimensionar en toda su plenitud. No, esta mente nuestra es una mente finita, limitada y también corrompida. Bueno, yo no sé la tuya, pero mi mente está corrompida por el pecado, es una mente limitada. Entonces, Dios es un misterio que no podemos dimensionarlo en toda su plenitud. Dios no es algo que podamos decir en una sola definición o con un simple nombre, no. Dios se escapa de toda capacidad humana, es más grande que la capacidad humana y desborda toda capacidad que el hombre tenga. Dios es algo mucho más grande que lo que cualquier hombre se pueda llegar a imaginar. Dios no es igual a nada de lo que los hombres han conocido. Dios no es igual a nada de lo que hay en este mundo. En definitivas, siempre quedará una dimensión por conocer. Siempre, siempre. ¿O quién puede de nosotros decir aquí: yo conozco a Dios en toda su dimensión y lo puedo descifrar? No. Entonces nos acercamos a Él solamente como Dios. Hermano, vamos a quedar en rines, como se dice. Ahora, si hablamos de qué significa la palabra Padre en cuanto a Dios, como para poder combinar esto tan lindo, entonces la palabra Padre, ¿sí?, viene de la raíz pater, que significa padre o formador. O sea, nuestro Padre es el que va formando en nosotros carácter, actitudes, conductas. Yo creo que eso ha ido sucediendo. Bueno, eso espero, ¿no? En cada uno de nosotros. Que a través de tenerlo a Él como papá, Él nos ha ido formando en una cantidad de cosas, de actitudes que no eran las más correctas, no eran las más santas, no eran las más agradables, pero Él como papá empezó a formarnos y a transformarnos y a ir cambiando en nosotros una cantidad de cosas que están ahí. Creo que es la tarea también que tenemos nosotros, humanamente hablando, como padres, con nuestros hijos, ir formando en ellos ciertos principios, ir formando en ellos ciertas actitudes, ir corrigiéndoles algunos aspectos
que son reprochables. Entonces uno aconseja, les dice, ¿ya? Uno corrige en ellos. Eso es lo que hace un papá, corregir. Un papá también es un proveedor. Entonces, si venimos a Dios como proveedor, pues entendemos entonces que definitivamente Él va a tener cuidado, como dice la Escritura, de las cosas que tenemos necesidad, ¿ya? Tocad y se os abrirá, llamad y se os responderá, pedid y se os dará. Bueno, una cantidad de pasajes de la Escritura que nos llevan a entender que Él es el proveedor en nuestras vidas, pero no solamente proveedor en lo material, ¿sí? También es proveedor en lo espiritual, cuando hay vacíos, cuando hay soledad, cuando hay tristeza, cuando, bueno, tantas cosas en nuestro ser interior que solamente Él puede traer plenitud y proveer a nuestras vidas espiritualmente todo aquello. Pues si lo traemos al campo natural también como papás, pues necesitamos entender que debemos proveer para nuestra casa, debemos traer a nuestro hogar el sustento a través de la provisión que Dios nos da. Podemos entonces como papás traer lo que en el hogar se necesita. Y no suplimos solamente eso, también estamos para suplir otras cosas, ¿sí? En el ámbito espiritual, que también hay faltantes ahí, que necesitamos entonces poder también hacer bien la tarea, que a veces fallamos muchas veces en eso, que pensamos que solamente es proveer materialmente. También un padre es un protector. Entonces mira, no es solamente formador y proveedor, también es un protector, o sea, que cuida, que defiende, que abriga. Y los que tenemos hijos, pues sabemos cuánta importancia tiene para nosotros que estamos formando hijos, el que se sientan abrigados, protegidos y cuidados, abrazados y que se sientan seguros. Yo veo que mis hijos cuando llega la hora del desayuno, del almuerzo, pues ellos van tranquilos y se sientan, ¿sí? No suben llenos de nervios. Ay, ¿será que si hay comida? ¿Será que si hay almuerzo? No llegan allá hechos un mar de preocupación, ellos solamente se sientan, ¿sí? Porque hay cierta tranquilidad, ¿sí? De que se les está brindando aquello que ellos necesitan, ¿ya? Y cuando tú ves a su hijito, a un papá con su hijito, ¿sí? Que lo lleva en sus brazos, o que lo lleva de la mano, ¿ya? Para poner solo un ejemplo, ahí está Pedrito con Antonia, y tú no ves ahí a Antonia llena de preocupación, ¿será que sí le van a dar el alimento, no? ¿Será que sí hay provisión? No, ya está tranquila. Y cada hijo está tranquilo de entender que su papá está al cuidado y al tanto de todas las cosas, viéndolo desde el punto de vista obviamente de lo que es lo apenas lógico y lo que es apenas natural. Entonces mira lo bonito de esto. Entonces, si venimos a Él, a nuestro Señor, solamente como Dios, vuelvo y te repito, Dios es un misterio, vamos a quedar ahí crudos en una cantidad de cosas. Pero cuando empezamos a entender y a verlo como papá, entonces, qué lindo poder venir y decirle entonces, papá, yo sé que hay actitudes en mi vida, yo sé que hay cosas en mi carácter, en mi manera de ser, papito, que a ti no te agradan. Y yo sé y quiero que tú me ayudes a ser formado por tu mano, Padre. Necesito de ti, porque solamente tengo como Dios. Entonces, vuelvo y te repito, hacemos uso de una cantidad de palabras, ¿sí? En las que nos vamos a quedar siempre cortos, y no es que esté mal porque Él merece toda la reverencia, pero qué lindo en esa reverencia expresarme a Él también como papá. Papá, mira, necesito provisión y necesito para poder mercar para mi casa. Yo sé, papá, que en ti está el bendecirme y el darme de tu provisión, Padre, y quiero que tú proveas a mi vida, papá, para yo poder proveer para mi casa. Mira eso lo bonito, ¿sí? Y así en cuanto a la protección y bueno, todas y cada una de estas cosas. Entonces, entendamos esto, cuando nos acercamos a Él, hagámoslo no solo como quien reconoce su divinidad, sino también como quien reconoce su paternidad. Romanos 8:15, un momento. Te repito, cuando nos acerquemos a Él, hagámoslo
No solamente como quien reconoce su divinidad, su santidad, sino también como quien reconoce su paternidad. Y leamos un momento Romanos capítulo 8 en el versículo 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos ¿qué? Nuevamente otra vez. Abba Padre, papito. Abba es considerada la expresión de cariño, de ternura más afectuosa que un niño hebreo podía expresar o dirigir hacia su papá. La expresión más tierna, más dulce con la que un niño hebreo se dirigía a su papá era Abba. ¿Qué le estaba diciendo? Papito. Mira esto lo lindo. Y lo leímos a través de lo que hemos estado estudiando, que Jesús se acercaba también y le decía, Abba, Padre, papito. Qué lindo eso, esa expresión tan tierna. Tú vas al inglés y en el inglés la palabra padre, pues father. Pero si el niño se quiere dirigir tiernamente y no le quiere decir father, sino algo más tierno, ¿cómo le dice? En inglés, daddy. Le está diciendo papito. En nuestro español, pues ya no le dices papá, sino que se acerca y le dices papi. ¿Por qué es tan extraño para nosotros? Como, papito, papi, como que es más fácil decirle eterno, soberano, glorioso, Elohim, el gran yo soy, el todopoderoso, el omnisciente, el omnipresente. Nos familiarizamos más con esas expresiones que son totalmente lógicas y ciertas. Pero papito, papi, ¿por qué? Entonces no se trata solamente de decirlo o de repetir unas palabras. No es solamente eso, no es decirle por decirlo. Es que a través de la tarea que Jesús vino a hacer, es lo que quiere es que nosotros nos sintamos y nos creamos verdaderamente hijos y lo sintamos y creamos y lo veamos a Él como Padre. Es a ese punto que tenemos que llegar para que ese papá, papito, salga de esa misma convicción tan linda y tan especial que había en el corazón de Jesús cuando oraba a su papá, que no lo decía solamente por decirlo. O sea que el que creó y el que sostiene todas las cosas, aquel que es el único omnipotente, omnisciente, omnipresente Dios, Él permite a seres humanos, pecadores, que lo llamemos papito. Eso es muy lindo. Entonces, a medida que nosotros llegamos a entender quién es realmente Dios, presta la atención a esto. Cuando empezamos a ir entendiendo quién es realmente Dios y qué significa la palabra Abba, Padre, nosotros nos vamos a asombrar en adoración, sorprendidos, hermanos, que Él sea el que nos está invitando. O sea, Él mismo me está invitando a mí para que yo le diga, papito, papito Dios. Me impacta una exhortación que hace Jesús en la palabra, Mateo 23:9. Dice Mateo 23:9, una exhortación allá a toda esta comunidad de judíos pertenecientes al Sanedrín y una cantidad
de títulos y cosas, les decía no llamen a ninguno maestro, no llamen a ninguno rabí. En el 23:9 les dice, y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Era más fácil para ellos expresarle eso a uno de sus maestros que expresárselo a Dios. Y la exhortación sigue viva. No nos refiramos entonces solamente al catolicismo. Vengamos acá, aterricemos en lo nuestro. Porque es que con todo este movimiento apostólico y profético, donde se predica tanto acerca de la orfandad y la necesidad de un padre, no sé en qué momento se dio a entender o se creyó que el apóstol entonces ahora viene a ser el papá. Y entonces las personas, ¿cómo le dicen al apóstol? Mi papá. O sea, ¿cómo puedo acercarme tan fácilmente a un ser humano y decirle papá, mientras que cuando me acerco a Dios tengo el conflicto de decirle papito? Y Dios está diciendo esto: no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Entonces, ¿qué más uno está pensando? Entonces, mi papá que me engendró, ¿qué? Bueno, simplemente es esto: cuando el honor de un padre se atribuye falsamente a los hombres, eso oscurece la gloria de Dios. Te lo voy a repetir, que me impactó poder entender esto, ¿sí? Entonces, ¿cuándo? Es que me perdí. Cuando el honor de un padre se atribuye falsamente a los hombres, eso oscurece la gloria de Dios. Entonces, esto se hace cada vez que un hombre mortal, visto aparte de Dios, se empieza a considerar como padre. Yo creo que un factor, o un par de factores más bien, que influyen en el desarrollo de poder crear una relación con Dios como Padre, hay dos cosas. Aprovechemos que está lloviendo y salir a mojarnos como que no vale la pena, ¿cierto? Y está lloviendo duro. Si alguno se quiere ir ya, tranquilo, bien pueda. No se preocupe, el hermano Humberto se va a ir. Dos cosas. Primero, voy a hablar de dos cosas rápidamente que han influido mucho, que han influenciado demasiado, como para que esa relación, esa paternidad de Él como nuestro Padre se vea tan tergiversada. Uno es la religión. ¿Por qué? Porque tristemente la religión, hablando de nosotros, la religiosidad que muchas veces se ve como cristianos, la religión nos llevó a nosotros a dimensionar un Dios tan alto, tan inalcanzable, que habita en las superalturas y donde es tan complicado y tan difícil que cualquier ser humano pueda llegar a Él. La religión lo complicó tanto que nos puso un Dios al que como inaccesible, muy difícil. Quizás solamente un grupo selecto podía acceder a Él. Entonces a veces quedamos como que no, yo llegar a Dios, yo poder dirigirme a Dios. Si eso ya era difícil, entonces imagínate ahora decirle papá, papito. Eso sí que iba a ser más complicado. La religión en muchos corazones y en muchas vidas que están aquí dejó marcas tan dolorosas, porque nos presentaron un Dios tan bravo, o sea, tan santo, que si yo llegaba a pecar,
ya no era digno ni siquiera de hablarle a Él. Y entonces la religión me disciplinó, haciéndome creer que el que me estaba disciplinando era Dios. Que esa disciplina que la religión me estaba imponiendo era la de Dios. Y me excluyó, y me arrinconó, y me hizo a un lado, y se olvidó de mí. Y yo pensaba que era Dios, porque yo pequé. Y eso es lo que me merezco. ¿Cómo verlo como un papá bueno, tierno, afectuoso, protector, proveedor? Si la religión me dijo, estás en disciplina, no puedes tomar la Santa Cena, no puedes servir, no puedes cantar, no puedes esto, no puedes lo otro, no dejes de diezmar, todo menos eso. Y eso deja corazones marcados y vidas que se sintieron manipuladas, aporreadas, excluidas. Pensaron que era Dios. Muy complicado decirle papito. Otro aspecto que lleva a eso también tiene que ver con nuestra experiencia familiar. Lo que se vive dentro del hogar y el espejo que se tiene de un padre terrenal afecta mucho el concepto de un padre celestial. Porque algo que tenemos que entender es que Dios nos ha puesto a nosotros como padres, y los que aún no son padres pero que van a ser, es que necesitamos reflejar el carácter de Dios. Y cuando venimos marcados de un contexto familiar en el que mi padre fue un abusador, un maltratador, un borracho, un irresponsable, un hombre que no me protegió, un hombre que no proveía para lo que yo necesitaba, un hombre falto de afecto, pues quizás tengamos simplemente como el concepto solamente de que un papá es un progenitor. Pero disfrutarlo a Él de la manera en que se debe hacer cuando se trae ese concepto dentro del hogar es muy complicado, es muy difícil. Porque si eso es tener un papá, no lo entiendo, no lo comprendo, me afecta. ¿Cómo anunciar que Dios es Padre en un mundo donde el concepto de familia está cada vez más oscuro, más gris? El aborto le permite a los padres matar a los hijos, y la eutanasia le permite a los hijos matar a los padres. Y cada vez se va desdibujando más el concepto de familia. Cuando ya los niños les están dando a entender, tú puedes tener dos papás, dos mamás. No necesitas tener un papá y una mamá. Cuando la crianza de los hijos se la estamos dejando a la internet, la televisión y una cantidad de cosas donde no tienen el consejo de papá y de mamá, y todo lo que están aprendiendo lo están aprendiendo virtualmente. Todo eso hace que se desdibuje mucho el concepto de hogar, de familia, y complica demasiado que una persona que llega a los pies del Señor pueda decirle a Él: papito Dios. Necesitamos trabajar en eso en nuestras vidas, y somos nosotros los primeros llamados a entender que Él merece toda la reverencia y todo el respeto por ser Dios, pero que me está invitando también a que, unido a eso, yo le pueda decir: papá, papito, padre, y acercarme a Él. Cuando tú miras la historia del hijo pródigo, que siempre hablamos tanto del hijo que se fue, el malgastador, es única la palabra pródigo.
no nos damos cuenta lo que allí, quizás un poquito en secreto, nos deja ver lo que pasó con el otro hijo, con el mayor. Vamos un momentico a Lucas capítulo 15, todavía no has campado. Mentira, ya 5 minuticos y terminamos. Sé que algunos tienen cosas que hacer también, como irse a mojar, por ejemplo. Bueno, no voy a leer todo, solamente la parte en la que quiero que nos centremos. Dice, después de todo, digamos, esa manera como el padre preparó para darle gracias a Dios por haber traído a su hijo, ¿sí? Algo que tenemos que entender es que la fiesta no era para el hijo. Leemos esto y como que, uy, el padre le hizo una fiesta. No, era un sinvergüenza y venía a gastarse todo. El padre lo amaba, obviamente, pero todo lo que hace, lo hace es en una acción de gracias a Dios. Y él lo dice claramente, ¿sí? Porque mi hijo, era muerto y ha resucitado, estaba perdido y está hallado. Por eso hizo todo lo que hizo. Pero bueno, vamos allí entonces al versículo 25. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y ahí, ¿esto qué pasó acá? La cosa está como interesante, ¿sí? Mira lo que él hace. Él llama a uno de los criados. Me impacta eso. O sea, si es su casa, si es la casa de su papá, ¿por qué no? Toda la confianza. Entra a su casa, donde está su papá, y mira qué es lo que está pasando. Pero no, él llama a uno de los criados. Y mira lo que pasa aquí. Llama a uno de los criados, versículo 26. Le preguntó qué era aquello. Y él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar para él becerro gordo. Y él dice: ¿por qué? ¿Por qué hace toda esta celebración? Por haberle recibido bueno y sano. Se hace una acción de gracias al padre. Entonces mira lo que hace el hijo mayor. ¿Qué hace? Se enojó y no quería entrar. Está bravo. Bravo porque el padre está amando a un pecador. Está bravo porque el padre está amando a uno que falló. Está enojado porque el padre está aceptando a uno que se había equivocado. Cuando no entendemos el concepto de Dios como papá, se nos dificulta llegar a comprender por qué otro ser humano tan lleno de fallas y con tantos tropiezos, por qué Dios lo ama, por qué Dios lo bendice, por qué Dios le da, por qué Dios se porta así con él. Porque tenemos desdibujado el concepto de papá. Todos aquí, la gran mayoría, tenemos hijos. ¿Qué haces cuando tu hijo falla? Cuando la embarra, cuando se porta mal. Estamos dispuestos a abrazarlo, a rodearlo, a perdonarle, a enseñarle, a corregirlo. Creo que es lo que hemos hecho cada uno. Pero cuando no se entiende el concepto de papá, esas cosas chocan. Y como ya estamos dentro, nos paramos en la puerta para que los otros no entren. Y queremos impedirles el paso. Pero si tú y yo estábamos allá también, porque ahora queremos frenar la entrada. Si también a nosotros se nos dio acceso, estando en esa misma condición. Y mira lo que sigue diciendo acá. Se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mira esto tan tremendo. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás.
y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. ¿Cómo está viendo al papá? Yo me he portado bien, yo que sí he obedecido, yo que he estado ahí fiel contigo, que no dejo ir al culto, que no dejo de ofrendar, pero y tú a mí no me das nada. Si es que espíritu de orfandad tan terrible. ¿Cuánto necesitaba él de verdad entender el corazón del Padre? Y le sigue recriminando, versículo 30. Pero cuando vino tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras. Pero cuando vino tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él becerro gordo. Él entonces, y esto es lo que me impacta, él entonces le dijo: hijo, tú siempre has estado conmigo y todas mis cosas son tuyas. Está en la casa del Padre, pero no ha aprendido a disfrutar lo que el Padre tiene para él. Está en la casa del Padre, pero no entiende que todo lo que el papá tiene es para él. Está en la casa del Padre y no entiende el corazón del Padre. Y creo que más que mirar hacia el hijo pródigo que se fue y todo lo que le ocurrió, miremos hacia el hijo mayor, que se le dificulta entender que ese hombre que estaba haciendo todo esto allí es papá, y que ese hombre que tenía tantos bienes le estaba diciendo: hijo, todo esto es tuyo, tú puedes disfrutar. Pero ¿cómo estaba viendo él al papá? Totalmente equivocado. Vamos a dejar hasta ahí por hoy, y simplemente que esto comience un proceso en nuestros corazones para que sigamos reverenciando y honrando a nuestro Padre Celestial, pero que nos sigamos acercando también a Él en un profundo deseo y sincero afecto, de ese paternalismo, de esa unidad, de ese vínculo, y que podamos cada día ir entendiendo con más y más profundidad que puedo decirle: Abba Padre, Papito Dios, y verme como un hijo y verlo a Él como papá, en esa sencillez, sin tener que creernos que por hacerlo de una manera extrema y engolada, que esa es la fórmula. La fórmula es más sencilla de lo que pensamos. La fórmula es más sencilla de lo que se nos ha enseñado. La fórmula simplemente dice: siéntete hijo, créete hijo, y siéntelo a Él como papá, y disfrútalo como papá. Vamos a estar de pie. Si quieres cerrar tus ojos, si quieres levantar tus manos, lo que tú quieras, si quieres estar ahí solamente en pie, mirando al cielo, como tú quieras, solamente exprésale a Él con tus palabras. Dirígete a Él en este momento. Abre tus labios y dirígete a Él como papá. No compliquemos lo sencillo. No hagamos complicado lo sencillo. Porque Jesús, Él no vino a complicarnos la vida. Él no vino a enredarnos en nuestra relación. Al contrario, Él vino a abrirnos un camino precioso y excelente. Entonces, habla con papá y dile a papá lo que hoy has entendido de esto que la palabra de Dios nos ha traído. Dile a papá aquellas cosas que hasta ahora te había sido difícil decírselas como hijo, porque sentías quizás como que
que no sé cómo decirlo, como que no soy merecedor de decirlo, como que, ¿cómo le digo, papito, al Dios alto, sublime, glorioso, majestuoso, eterno, al gran yo soy? ¿Cómo lo voy a decir, papito? Si había cosas que hasta ahora se te dificultaban, empieza a romper con eso. Créete, hijo. Créete, hija. Créete que estás ahí en el seno del Padre, que Él te está mirando con gran ternura. Créelo. La escritura dice: Él calla de amor. Piensa en esto. Cuando estás frente a algo o a alguien que te inspira tanta ternura, tanto amor, tanta dulzura, que no tienes palabras, no hay palabras y callas. Solamente hay una expresión de tanta alegría, de tanta emoción, pero no hay palabras. La escritura dice que Él calla de amor. Siéntete profunda y entrañablemente amado y amada por papá. ¿Cuántas veces los que tenemos hijos tomamos a nuestros hijos y los abrazamos? Y hay tanta ternura en ese abrazo. Siéntete así. No importa la falla, la debilidad, el error. Mira, no pienses en eso, porque papá está aquí. Y papá Dios no está extendiéndole sus brazos solamente a los perfectos, porque ninguno cabríamos ahí. Nuestro papito Dios está extendiendo sus brazos a cuanto nos consideremos imperfectos, a cuantos consideremos que hemos fallado, que hay mucho por corregir en nuestras vidas. Papito Dios está extendiendo esos brazos de amor y quiere brindar ese abrazo fraternal a todos los que sienten que de verdad necesitamos del amor del Padre. Quizás faltó en tu vida el ejemplo, el cariño, el amor, la protección, la provisión de un papá terrenal. Quizás tu padre, mi padre terrenal, fue irresponsable, maltratador, abusador, borracho. Tuviste un ejemplo tan desdibujado y eso ha hecho difícil. Papito Dios hoy te está diciendo: yo soy tu hacedor. Yo te formé. Yo formé tus entrañas. Yo te hice en el vientre de tu madre. Tu embrión vieron mis ojos. Y en mi libro estaban escritas todas las cosas. Papá te está diciendo: yo soy tu papito. Yo quiero que entiendas que estás en la casa de papá y que todo lo mío es tuyo y que puedes disfrutar hoy de todas las cosas. Ya no estés enojado, enojada con papá. Ya no te pongas bravo porque papá ama a otros, bendice, ayuda y abraza a otros. No te enojes por eso, porque ese abrazo, esa ayuda, esa bendición también es para ti. Todo lo que papá tiene, lo tiene
para que tú y yo accedamos y lo disfrutemos. Quizás la religión te marcó, te golpeó, te arrinconó y te hizo creer que Dios te estaba disciplinando. Papá te dice hoy: hijo, mi corrección es diferente. Mi corrección, mi disciplina van acompañadas de amor, de ternura, de compasión. Yo no te desecho, yo no te olvido, yo no te desprecio. Yo quiero corregirte, sí, porque qué padre es aquel al que su hijo no disciplina. Pues yo quiero disciplinarte en amor, y que sientas que estoy contigo. Perdonemos hoy, hermanos, a nuestro Padre terrenal, que no me modeló el ejemplo de mi Padre celestial, porque había fallas, porque no se acercó a Dios, porque nunca conoció a Dios. Perdonemos. Y más grande y más maravilloso que nuestro Padre terrenal hoy está aquí, Papito Dios. Y perdonemos al hombre que en su ignorancia nos disciplinó, queriéndonos hacer creer que era la disciplina de Dios y solo hay marcas y heridas. Perdonemos, porque si tú miras en lo profundo de todo esto, Dios siempre estuvo contigo. Aunque el hombre falló y se equivocó, Papá Dios te cuidó. Aunque quizás eso te llevó a hacer a un lado las cosas de Dios y dañó tu corazón con todo y eso, la Escritura dice: yo siempre estuve contigo, yo siempre te llevé de mi mano derecha, yo siempre te tuve en mis brazos, yo siempre estuve ahí enseñándote hasta que entendieras que no era yo, que era el hombre. Pero hoy quiero que te sientas amado y amada. Dale gracias a papá. Bendice el nombre de Papito Dios. Siéntelo como papá. A eso vino Jesús, a modelarnos a nuestro papá Dios y a decirte: tú también eres amado como hijo, así como el Padre ama a su Hijo Jesús, así el Padre te ama a ti.